Buenos días, hoy día vamos a seguir conversando sobre lo que estábamos hablando sobre el capital de la sociedad anónima. Ya hemos revisado en parte algunos de los conceptos más básicos sobre el capital, la diferencia con el patrimonio. Y hoy día vamos a hablar particularmente de algo que empezamos a estudiar en la clase anterior, que era sobre el estatuto jurídico de los accionistas. Hablamos sobre los derechos que en la sociedad anónima, y en particular en la sociedad anónima abierta, se contiene en esta posibilidad que nosotros tenemos al tener acciones en una sociedad anónima. Ahí nosotros pudimos ver, dentro de lo que conversamos, que las sociedades permiten que las acciones puedan tener algunas diferencias entre unas y otras, y entre ellas encontramos las acciones ordinarias, preferentes o privilegiadas. Conversábamos cuando hablábamos sobre el privilegio, que esto podía consistir en una preferencia para el pago, pero así también cuando nosotros, y lo vamos a revisar en más detalle hoy, cuando hablamos de preferencias para el pago, también esto significa que hay algunas restricciones con respecto a los derechos políticos que puedan tener ese tipo de acciones preferentes o privilegiadas. Eh, Cuando nosotros hablamos de las acciones ordinarias, en general, es decir, de las acciones que nosotros tenemos en una sociedad anónima sin preferencia, nosotros hablamos de los derechos que se contienen en ella, y dentro de estos derechos encontramos los derechos económicos y los derechos políticos. Cuando hablamos de los derechos económicos, nos estamos refiriendo de forma muy general a la posibilidad que yo tengo de obtener algún dividendo de la acción que yo tengo en esta sociedad anónima, siempre y cuando la sociedad anónima genere utilidades. Este derecho a percibir dividendos, nosotros lo encontramos en el artículo 79 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 137 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas, que me habla sobre estos derechos económicos que contienen las acciones, y particularmente este derecho a recibir dividendos o rentas de la acción que yo he comprado en esta sociedad anónima. Así también derechos económicos, que también nosotros lo revisábamos cuando veíamos el aumento y disminución del capital en la sociedad anónima, nos permite participar a las devoluciones de capital. Y cuando hablamos de devolución de capital, conversábamos en el caso que la sociedad anónima haya decidido reducir o disminuir su capital, o en el caso muy eventual de una liquidación de la sociedad anónima. Cuando hablamos de liquidación, nos estamos refiriendo a lo que nosotros conversábamos cuando hablábamos de los procedimientos de quiebra cuando adelantábamos materia del próximo semestre en realidad. Es decir, esta liquidación de la sociedad anónima. Nos referimos al momento que la sociedad anónima, habiendo realizado una serie de negocios, estos no hayan resultado rentables y por alguna razón hayamos entrado en una etapa de insolvencia, es decir, de forma muy general, que la sociedad anónima o el patrimonio de la sociedad anónima sea incapaz de responder de todas las responsabilidades económicas que ha contraído con sus acreedores, y por tanto la sociedad debe ser liquidada, lo que significa que no todos sus acreedores y no todos los socios van a recibir el pago del total de la inversión que tenían en la sociedad anónima, sino todo aquello que pueda ser pagado dentro de la sociedad anónima. Entonces también puede ser que nos encontremos, cuando hablamos de estos derechos económicos, este derecho a participar, a recibir dividendos cuando la sociedad ha sido liquidada. Así también, y esto lo veíamos cuando conversábamos los casos excepcionales de las acciones que nosotros revisábamos dentro de la clase anterior, el caso que nos encontremos al derecho de opción de suscripción preferente que tienen los accionistas, y ahí nos referíamos a los aumentos de capital. Antes estábamos hablando de las disminuciones de capital. Es decir, si por alguna razón la sociedad anónima determinó aumentar su capital, que nosotros conversábamos que podía ser, por ejemplo, en el caso que la sociedad anónima haya iniciado o desee iniciar, una nueva línea de negocios, lo que puede involucrar que requiera más capital, y para ello va a aumentar su capital. En estos aumentos que nosotros ya revisamos dentro de la clase anterior, cómo nosotros podíamos realizar los aumentos, hablábamos de los quórums especiales que tenían que tener con autorización de la Junta Ordinaria de Accionistas, que autorizaban estos aumentos de capital. Y recuerden que en el caso de las disminuciones de capital, esto es antes para que no lo olviden, no solo basta con la autorización de la Junta de Accionistas y la decisión del directorio, sino que tenemos que sumar la autorización del Servicio de Impuestos Internos, particularmente sobre la disminución del capital de la sociedad anónima. Cuando hablamos del aumento del capital de la sociedad anónima, entonces este es un caso, y aquí también hablamos de otro derecho económico que nos dan las acciones, que tienen los accionistas a tener un derecho preferente para suscribir estas acciones. Recuerden, cuando nosotros conversábamos las acciones, nosotros podíamos distinguir en un principio entre aquellas acciones que se encontraban suscritas y no pagadas, y aquellas acciones que se encontraban suscritas y pagadas. Y también, cuando hablamos de suscrita, hablamos que aquella acción, yo he indicado mi decisión de comprar esa acción,
pero todavía no la he pagado o porque me he comprometido a pagarla en un plazo determinado, que es lo que conversábamos también en clases anteriores. En este caso, nosotros tenemos, en el caso de los accionistas y en el caso del aumento de capital, la posibilidad de que exista un derecho de suscripción preferente para los accionistas en el caso de aumento de capital. Nosotros conversábamos en esta clase también que esto o este derecho preferente de los accionistas a suscribir las acciones que se creen para el aumento de capital tiene que ver también con la mantención de la posición política, como así también económica, de los accionistas que tienen acciones mayoritarias en una sociedad, quienes no quieren perder el control de decisión que pudieran tener o el peso de su decisión que pueda tener dentro de la sociedad anónima, y en ese caso se les da a todos los accionistas, no solo a estos, pero ese es el caso que nos da la razón de esta normativa, se da este derecho de opción preferente a los socios. Y esto nosotros ya lo hemos visto, pero lo reitero, se encuentra regulado en el artículo 27 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 24 y siguientes del reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas. También estos derechos económicos, como hemos visto hasta ahora, nos dan también la posibilidad, cuando nosotros somos accionistas, tenemos acciones en una sociedad anónima, a ejercer el derecho a retiro. Es decir, por alguna razón, y particularmente en la sociedad anónima abierta, esto es muy común, el que yo decida retirar mi participación de la sociedad anónima también me lo permite y se considera un derecho económico que me dan las acciones. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 69 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 126 y siguientes del reglamento de sociedades anónimas. Así también, y también tiene que ver con la especial naturaleza de las acciones, como así también la especial naturaleza de la sociedad anónima, me permite el derecho a comerciar con mis acciones. Es decir, y esto lo revisábamos también dentro de Comercial 2, que se relaciona ahora con Comercial 3, y recuerden que es algo que también habíamos revisado cuando hablamos de la sociedad anónima abierta y sociedad anónima en general, nosotros entendemos que siempre ejercen actos mercantiles. Cuando nosotros hablamos de la distinción que hacía el artículo 3 del Código de Comercio, donde nosotros teníamos que analizar si un acto era mixto, si un acto era de carácter mercantil, si era netamente civil, para yo poder determinar si se aplicaba este reglamento, esta reglamentación especial que nosotros revisamos en derecho comercial, que es el derecho mercantil, en vez del derecho civil general o el derecho privado general. En esta manera, nosotros estamos volviendo a esta norma ya dentro de lo que es el estatuto jurídico de los accionistas y el estatuto jurídico de la sociedad anónima, donde me dice que otro derecho económico que yo tengo como accionista es este derecho a comerciar sobre mi acción. Y ustedes vieron cómo yo puedo vender mis acciones por bolsa, puedo vender mis acciones también a través de esta escritura pública, a través de este contrato de compraventa que yo puedo hacer ante una notaría, etcétera, que lo veíamos en el caso de las sociedades anónimas cerradas y que lo veíamos también particularmente en el caso de la sociedad por acciones, cuando la revisábamos en su momento, y que también se da dentro de la sociedad anónima en general y particularmente con especial posibilidad en la sociedad anónima abierta, que es la sociedad donde con mayor razón yo tengo esta posibilidad de retirarme, participar de la sociedad anónima. Así también tengo la posibilidad, que esto también lo conversábamos, y cuando hablamos del derecho a comerciar, sus acciones de los accionistas, lo encontramos regulado en el artículo 14 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 38 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas. Y además, y era algo que también revisábamos cuando hablábamos de los órganos que administraban la sociedad anónima y particularmente cuando hablábamos de la responsabilidad de las y los directores, el derecho a demandar la responsabilidad civil de los directores. ¿Se recuerdan cuando conversábamos dentro de, cuando hablábamos del directorio de la sociedad anónima como este órgano encargado de la administración de la sociedad anónima abierta particularmente y las responsabilidades que le da la ley y los derechos que le da la ley a este directorio, nosotros también conversábamos que como un contrapeso se establecían sanciones muy fuertes para los directores y directoras que no respetaran o no tuvieran siempre en mente el interés de todos los socios, independiente que los accionistas o el interés de los accionistas no sea particularmente de los accionistas quienes lo escogieran, que era lo que conversábamos en clase. Y hablábamos de una responsabilidad solidaria en el caso de ser indemnizados por los perjuicios que eventualmente pudieran haber ocasionado a la sociedad anónima. Y particularmente también conversábamos cuando hablamos del órgano administrativo, que es otro órgano de la administración de la sociedad anónima, que es la Junta de Accionistas, que veíamos que era como, yo les conversaba en clase, que era
el órgano democrático o de ejercicio democrático de la sociedad anónima en cuanto permite la participación de todos los accionistas o quienes tienen acciones en una sociedad anónima y donde deliberan y deciden por votos de mayoría ciertas decisiones y eventualmente con quórum especiales como 3/4, decisiones como los aumentos de capital, las disminuciones de capital y también, eventualmente yo les decía, que un grupo de accionistas o incluso otros directores podrían buscar la responsabilidad de algún director y particularmente la responsabilidad civil, es decir, responder civilmente, monetariamente por indemnización de perjuicios por el daño que pudiera haber ocasionado una decisión no sustentada en la ley, no debidamente pensada en el interés de la sociedad, eventualmente puede ser perseguida también y es parte de estos derechos económicos que me da el hecho de yo tener acciones en una sociedad anónima. Por otra parte, nosotros conversábamos que esto sería como una primera parte o primera gama de derechos que nosotros encontramos dentro de la sociedad anónima y particularmente por el hecho de yo tener acciones en una sociedad anónima. También tenemos los derechos políticos. Y cuando hablamos de derechos políticos, esto tiene que ver mucho con los primeros conceptos que nosotros revisamos cuando veíamos sociedad anónima y particularmente cuando hablamos de gobiernos corporativos, que hemos hablado muchísimo en este semestre, en general de los gobiernos corporativos, y cuando hablamos de la especie de gobierno, democracia interna que se da particularmente en la sociedad anónima abierta, que es lo que nosotros estamos estudiando más a fondo en este momento. Y cuando hablamos de estos derechos políticos, nos estamos refiriendo precisamente a estos derechos que yo puedo ejercer en este órgano especialmente deliberativo, que nosotros conversábamos que era la Junta de Accionistas. Es así como, dentro del hecho de yo tener acciones en una sociedad anónima, me permite el tener el derecho a voz y voto respecto de materias en que la ley de sociedades anónimas, como así también los estatutos sociales, recuerden los estatutos sociales, que son aquellos que nosotros escribimos al momento de constituir la sociedad anónima y que la inscribimos en el registro de comercio y hacemos todos esos trámites que nosotros conversábamos al principio del semestre con respecto en general de todas las sociedades, pero que también se replica en la sociedad anónima que disponen para ser conocidas por la Junta de Accionistas. Es decir, todas aquellas materias que la ley sea anónima o particularmente los estatutos sociales hayan determinado sean conocidas por la Junta de Accionistas, todos quienes tengan acciones tienen derecho a voz y voto respecto a estas materias. Y esto, bueno, de manera que este ejercicio implica la participación de estos accionistas en esas asambleas. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 21 de la ley de sociedades anónimas. Entre estos derechos se encuentra la decisión de conformar el directorio, que nosotros conversábamos, bueno, se los reitero, cuando veíamos los órganos de administración, conversábamos que el directorio es el órgano que nuevamente ejerce la dirección de la sociedad anónima, pero a la vez el directorio es escogido por este órgano deliberativo que nosotros conversábamos en clase, que es la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas escoge los miembros del directorio. Dependiendo de cuán grande es la sociedad anónima de la que nosotros estemos hablando, vamos a hablar de cuántos cuántos directores pueden los accionistas escoger para que participen como directores de la sociedad anónima. Conversábamos que independiente, y allí les comento, uno menciona quiénes son los candidatos a ser directores y candidatas a ser directoras de una sociedad anónima, y allí votan libremente todas las acciones en esa votación. Dependiendo de la cantidad de votos que cada director logre, eventualmente se van designando y obteniendo la cantidad de directores que van a ser parte de este directorio. Y conversábamos cuando hablábamos de estas normas de compliance, cuando hablábamos de los gobiernos corporativos, también conversábamos de cómo nosotros podíamos evitar que un socio mayoritario, que en general es uno de los grandes conflictos que tienen las sociedades anónimas, pueda determinar la gran mayoría o casi la totalidad de los directores y que eso eventualmente pueda hacer que las decisiones que tome la sociedad anónima sean solo en interés de ese socio y no de todas las y los socios que son parte de esta sociedad. Y era cuando nosotros hablábamos de la designación del director independiente. El director independiente, que se recuerdan que era aparte, quien conformaba un órgano como auditor interno, pero eso también lo conversábamos dentro de lo que era la administración de la sociedad anónima y hablamos del comité de directores, creo que lo deben recordar. Y ahí hablábamos que en este comité de directores, en una primera reunión de los directores, es este director independiente quien no tiene el voto de la mayoría de los accionistas o del socio mayoritario, quién puede escoger quiénes van a conformar este comité de directores. Eso da un principio de buena fe, un principio de buen gobierno corporativo, porque
este órgano auditor lo que va a hacer, o este comité de directores, principalmente lo que hace es revisar ciertos temas, preocuparse de ciertos temas que va a conocer el directorio y en cierta manera se le llama como una especie de órgano interno auditor. Y eso también es algo relativamente nuevo de la ley de sociedades anónimas, que tiene que ver con nuestros compromisos con la OCDE y a nivel internacional en lo que es la transparencia de los buenos gobiernos corporativos. Todo esto que yo acabo de decir se relaciona con derechos políticos y se relaciona con este derecho político de a voz y voto que ejercen los accionistas en la junta de accionistas que es convocada para nombrar a los miembros del directorio. Es uno de los grandes ejercicios que pueden realizar la junta de accionistas en cuanto a la administración de la sociedad, porque recuerden que el directorio es quien administra la sociedad. Así también tienen la posibilidad eventual, yo les mencionaba muy eventual, de poder eliminar algún director, quitarlo del directorio, pero si así lo hace, todos los otros directores corren la misma suerte en cuanto se estima de esa manera y tratar de evitar que se produzcan ciertos desórdenes con el directorio. Así también puede definir también la distribución de las utilidades, la junta de accionistas, donde también nosotros lo veíamos en clase o conversábamos sobre el retiro de utilidades que hicieron la AFP en este último tiempo. Eso también fue decidido en una junta de accionistas. Y eventualmente también una junta de accionistas, como ejercicio de este derecho político de derecho y voz y voto, podrían definir modificaciones a los estatutos sociales. Recuerden que los estatutos sociales es como la ley interna que tienen los accionistas en esta sociedad anónima. Así también, otro derecho político que tienen las y los accionistas es el derecho a provocar la celebración de las juntas de accionistas, siempre que se reúna el quórum descrito en la Ley de Sociedades Anónimas para convocar esta junta que nosotros calificaríamos entonces como una junta extraordinaria. Y ellos serían un 10% de las acciones emitidas con derecho a voto. Y esto se encuentra regulado en el artículo 58, número 3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Eventualmente, la Junta de Accionistas, como otro derecho político, podría llegar a impugnar los acuerdos de los órganos de la sociedad. Pueden decir que los órganos de la sociedad serían el directorio, la comisión de directores, en ciertos órganos auditores. Eventualmente, podría esta Junta de Accionistas, sustentadamente, por supuesto, y llegar a impugnar estos órganos, decisiones de los órganos de la sociedad. Por ejemplo, alguna decisión del directorio que les parezca que en realidad no obedece al interés social o que esa decisión pudiera afectar, algo que es muy interesante, muy importante en la ley de sociedades anónimas, que es lo que conversábamos con respecto a el interés reputacional de la sociedad anónima, que nosotros dentro del principio del semestre conversábamos cuando hablamos de la posibilidad de afectar la reputación de la sociedad anónima y cómo eso eventualmente podía configurar el criterio de la Corte Suprema una afectación de los derechos morales de esta sociedad anónima o de las sociedades en general. Nuevamente, para poder convocar a estas juntas de accionistas no ya previstas, pueden hacerlo teniendo un 10% de las acciones emitidas. Y les hablaba también del derecho a formular comentarios y proposiciones relativas a la marcha de los negocios de la sociedad. Esto se encuentra regulado en el artículo 136 del reglamento, y esto lo que busca, de cierta manera, es que el órgano deliberativo de la sociedad anónima, que es la Junta de Accionistas, pueda eventualmente hacer algún comentario o poder participar, porque recuerden que estas decisiones las toma el directorio. Y estas decisiones con respecto a estos negocios de la sociedad pueden ser de fundamentalmente interés para los accionistas en cuanto les va a generar mayores o menor rentabilidad en los futuros, por lo que eventualmente podrían querer participar u opinar de ciertas líneas de negocios o proponer un nuevo negocio a la sociedad, eventualmente proponer un aumento de capital, una rebaja de capital, y en ese caso pueden llegar a formular comentarios y proposiciones. No es que lo puedan hacer por sí mismos, sino que pueden hacer el comentario en la Junta de Accionistas. Y también encontramos los derechos de información, es decir, encontramos los derechos políticos, los derechos económicos y los derechos de información. Cuando hablamos de derechos de información, nos estamos refiriendo al derecho que tienen los accionistas a informarse sobre el estado y marcha de los negocios sociales mediante la emisión y lectura de una memoria y la entrega de un balance anual y de la cuenta o estado de resultados de la compañía.
Esta obligación de información o de informar a los accionistas recae en el directorio y lo encontramos contemplado en el artículo 7 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 135 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Aquí nos referimos a, como yo les decía, el directorio es el que toma las decisiones de administración de la sociedad anónima durante todo el año. Hacia el final del giro, tiene la obligación de hacer una memoria y una entrega de un balance anual a los accionistas explicando las decisiones que se tomaron durante el año, como así también tiene que dar cuenta de los resultados que esas decisiones tuvieron en ese negocio en particular de esa sociedad anónima. De esa manera, las decisiones que haya tomado el directorio van a ser revisadas y conocidas por los accionistas y además se les dará un balance de los negocios, es decir, de las decisiones que se tomaron durante ese año y con los resultados que estos tuvieron. Y eso eventualmente, como veíamos también con los derechos a voz y voto, eventualmente puede permitir a los accionistas opinar sobre ciertas líneas de negocios, sobre ciertos resultados en esta junta de accionistas, en este balance anual o este estado de resultados de la compañía. Y también tiene el derecho cada accionista de informarse sobre la contabilidad de la sociedad y sobre el registro de administración. Cuando hablamos del derecho de informarse sobre la contabilidad de la sociedad, nosotros lo encontramos en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Anónimas, y tiene que ver con lo que conversábamos en clases o clases pasadas sobre esta posibilidad que tienen los accionistas de conocer los libros, de conocer cierta información de la sociedad, que yo les decía que eventualmente incluso podían llegar a conocer ciertos debates que se dan en el directorio dentro de un tiempo determinado. En cuanto no se considere y siempre que el directorio no haya estimado que la información que está entregando sea de aquellas que deba guardarse secreto o reserva, que no pueda ser conocido ni siquiera por los accionistas de la sociedad, que también eso podría ocurrir y lo permite la ley de sociedades anónimas, pero cuando permite este derecho a reserva de información por parte del directorio, se configura en aquellos casos donde esta decisión de reservar información, de no entregar información a los accionistas, eh, si llega a causar merma o daño a la sociedad anónima, entonces en ese caso nuevamente nos encontramos hasta casos de responsabilidad solidaria de los directores y directoras de una sociedad anónima. Y además tiene derecho a ser debidamente informado y citado a las juntas de accionistas ordinarias y extraordinarias, que nosotros revisamos cuando veíamos las juntas de accionistas y cuando conversábamos al principio de la materia sobre cómo debía configurarse las juntas de accionistas ordinarias, que nosotros sabemos que por calendario ya se encuentran fijadas, y las extraordinarias cada vez que estas sean convocadas, y por lo mismo, por su carácter de extraordinario, requieren ser debidamente notificadas y confirmadas por los accionistas que deban asistir a ellas. Ya, vamos a revisar algunos de estos derechos que nosotros mencionábamos hace un ratito, en general, reiterando los derechos económicos, políticos, y particularmente, y los derechos de información, y particularmente vamos a hablar sobre el derecho a suscribir acciones de forma preferente, de acuerdo al artículo 25, que nosotros ya habíamos conversado cuando hablábamos de el aumento de capital en la sociedad anónima. Cada vez que una sociedad anónima emite acciones de pago, los accionistas tienen derecho a suscribir para sí esas acciones a prorrata de sus acciones u otros instrumentos convertibles en acciones, como cuando nosotros conversábamos de los debentures en clases pasadas, antes de que las mismas puedan ser ofrecidas a terceros. Este sistema se aplica tanto para el caso de la sociedad anónima adquiere acciones de su propia emisión, sea por el ejercicio de un derecho a retiro de un accionista, que es lo que conversábamos también con anterioridad, es decir, hay un accionista que se retira de la sociedad anónima y decide, como está ejerciendo este derecho a retiro, esa venta preferente a los accionistas que ya existen en esta sociedad anónima, sea porque adquirió por absorción una sociedad que tenía acciones suyas, que es lo que conversábamos para el caso cuando nosotros nos encontrábamos ante que la sociedad anónima tenía dentro de su patrimonio acciones de sí misma, es decir, de su propia sociedad, y que decíamos que eso podía ocurrir en el caso que dos empresas se fusionen y la empresa que yo estoy fusionando a mi sociedad anónima tenía acciones de mi sociedad anónima. Eso puede significar que entonces yo tengo estas como sobrante o superávit de acciones que tenía antes esta sociedad que yo estoy absorbiendo. En este caso, también se produce este derecho a suscribir de forma preferente esas acciones.
O sea, porque las adquirió por utilidades retenidas, casos en los que la ley se obliga a la sociedad a deshacerse de estas acciones en el plazo de un año, pero debiendo primero ofrecerlas a los accionistas de la sociedad. Esto es algo que nosotros ya revisamos dentro de clases, se encuentra regulado en el artículo 27 y el artículo 27C de la Ley de Sociedades Anónimas. Y cuando hablamos de este último caso, es decir, que hablamos de utilidades retenidas o cuando hablamos de estas acciones que tiene la sociedad, que son acciones propias, entonces para evitar que las sociedades anónimas se sientan tentadas a aumentar su capital o hacer parecer que tienen más capital del que verdaderamente tienen por la sobreemisión de acciones o comprándose a sí mismas acciones para hacer artificialmente subir el valor de sus acciones, es que la ley, por estos casos muy excepcionales, como por ejemplo en el caso del derecho a retiro, como en el caso de la absorción de una nueva sociedad que tiene acciones propias de nuestra sociedad, para el caso muy eventual que se haya permitido el aumento de capital de la sociedad anónima, y se está esperando la venta de las acciones, se da un plazo muy, muy acotado, particularmente el plazo de un año para, primero, ofrecerla a sus accionistas dentro de la sociedad para que compren este superávit de acciones. El fundamento de este derecho reside en lo que nosotros conversábamos hace un ratito, particularmente en que cuando nosotros hablamos del valor nominal de las acciones, es decir, el valor que tiene monetariamente la acción que yo estoy comprando, y la participación que ella significa no pierda valor porque el día que yo compré la acción habían 100 acciones y después hubo un aumento de capital que las dejó en 150, lo que implica un 50% más de acciones circulando, lo que eventualmente puede hacer que yo pierda la participación política que tenía en la sociedad anónima de la forma en que yo la tenía. Para evitar que se pierda el control de la sociedad o yo pierda la verdadera participación que yo quería tener en esa sociedad anónima por la nueva emisión de acciones, por el aumento de acciones, por recibir acciones de una sociedad que yo estoy absorbiendo, etcétera, todos los casos que conversábamos recién, entonces esas acciones se ofrecen de forma preferente a los accionistas de la sociedad. Así, de esta forma, yo como les estoy entregando este derecho preferente a comprar las acciones, no estoy debilitando su posición política dentro de la sociedad. Y esto tiene que ver, esto que estamos conversando, con el ejercicio de los derechos políticos. De acuerdo al artículo 25 de la Ley de Sociedades Anónimas, las opciones se distribuyen entre los accionistas a prorrata de las acciones que posean. Y esto también tiene que ver, es decir, la ley me obliga de hecho, a ofrecerlo este superávit de acciones de forma preferente a los accionistas que ya existen. Pero a la vez, no solamente a los accionistas que ya existen, sino que además nosotros estamos hablando de que lo hago a prorrata de las acciones que ya tienen. Es decir, como les ofrezco de forma preferente nuevas acciones y estoy tratando de asegurar su posición política en la sociedad anónima, entonces lo hago respetando la posición que ya tienen. Les ofrezco a los que tienen, no sé, un 60% de las acciones en una proporción de un 60% de las acciones que estoy vendiendo a ese grupo de accionistas. A quienes tienen un 20%, un 10%, un 0,1%, le ofrezco de esa manera la preferencia. De esa manera, esta nueva generación de acciones o estas acciones que recibí de forma artificial porque tengo una nueva sociedad que absorbí, entonces en ese caso no se pierde la posición política que yo tengo en la sociedad, o por lo menos no en cuanto se me ofrece preferentemente este derecho. Si yo opto a no recibirlo, entonces sí se va a afectar mi posición, pero va a ser mi decisión y no una conclusión del aumento de capital artificial. De acuerdo al artículo 25 de la Ley de Sociedades Anónimas, las opciones, pues estamos hablando de esta opción preferente que tienen los accionistas en estas acciones especiales, se distribuyen entre los accionistas a prorrata nuevamente de las acciones que ya tenían. Cuando la sociedad efectúe una oferta preferente de suscripción de acciones de pago y así lo solicite a uno o más accionistas, deberá poner a su disposición certificados de las opciones preferentes firmados por el gerente general o quien haga sus veces de esta acción. La misma obligación tendrá la sociedad ante cualquier cesionario que lo solicite en vista del documento en que conste la cesión de la opción y el certificado de opción preferente de suscripción del cedente. Aquí particularmente se está refiriendo el texto a la posibilidad
que yo tenga este derecho de preferencia como accionista para comprar acciones en esta sociedad anónima y yo haya decidido cederlo a un tercero. Si yo lo cedo a un tercero, donde probablemente yo vendí mi preferencia a este tercero, que quizás es otro accionista de la sociedad anónima u otro tercero, entonces en este caso este tercero tiene que acompañar los documentos que acrediten que yo he cedido mi preferencia a él. Y particularmente también hablamos de el derecho, bueno, y aquí también me habla sobre cómo yo tengo que tener individualizado al accionista. Ustedes saben que las acciones son nominativas. Cuando hablamos de acciones nominativas estamos hablando de toda la identificación de la persona accionista, persona jurídica accionista de la sociedad anónima, o en su caso, cómo debe estar identificada quien lo está representando en esta gestión ante la sociedad anónima. Así también encontramos el derecho a retiro. Y cuando hablamos del derecho a retiro, particularmente estamos hablando que asiste o que tienen los accionistas en la sociedad anónima con el objeto de restituir el valor de sus acciones cuando la sociedad experimenta modificaciones sustantivas en el valor de sus acciones o en su estructura y su patrimonio, en los casos que se expresan taxativamente y que se encuentran en la ley o en los estatutos. Cuando nosotros hablamos de este derecho a retiro, estamos hablando de una especie de protección que establece la ley para los accionistas que no se vean forzados a mantenerse en una sociedad donde quizá no tienen participación mayoritaria y no tienen interés, porque quizá según las decisiones que se han ido tomando, mediante ido avanzando la sociedad anónima, quizás ya han perdido interés en participar en esta sociedad anónima o este negocio no les parece ya rentable, no quieren participar de este línea de negocio o esta nueva sociedad anónima que se ha configurado. De esta manera, entendiendo nuevamente como una noción de los gobiernos corporativos que nosotros conversábamos, los buenos gobiernos corporativos que conversábamos con anterioridad, se permite que estos accionistas puedan retirarse de las sociedades, porque ya no lo representan, porque ya no quieren ser parte de la sociedad, ejercen este derecho a retiro. Este derecho a retiro se relaciona con lo que revisábamos antes, es decir, este derecho preferente de los accionistas a comprar acciones cuando hay una mayor cantidad de acciones, o me refiero disponibles, y en este caso, como se retira un socio o una socia o ejercen su derecho a retiro, entonces tenemos que hacer venta preferente de estas acciones al resto de los accionistas para que esta decisión de este ejercicio del derecho a retiro que asiste a los accionistas no afecte nuevamente cómo se distribuye el poder, cómo se las decisiones dentro de esta junta de accionistas, dentro de la sociedad. Particularmente se trata, y aquí lo dice la ley, si bien nosotros también lo entendemos, como una protección u otra protección de los socios minoritarios. Es decir, si nosotros somos un socio minoritario dentro de una sociedad anónima, que sabemos no tenemos el poder de tomar decisiones dentro de la sociedad, nosotros tenemos la posibilidad de retirarnos. Es decir, como no podemos cambiar la voluntad de la mayoría o las grandes mayorías de esta junta de accionistas o de esta sociedad, entonces en este caso nuestro ejercicio o una protección a nuestra participación como socio minoritario es retirarnos. Y esto puede nacer este derecho a retiro de ciertos acuerdos tomados en la junta de accionistas, normalmente una junta de carácter extraordinaria, que son las que podría tratar temas que pudieran ser conflictivos para los socios minoritarios, y esto se encuentra regulado en el artículo 69 de la Ley de Sociedades Anónimas, o bien según lo que regula el artículo 69 bis y 69 ter de la Ley de Sociedades Anónimas, y particularmente se refiere a la omisión de oferta pública de acciones. En este caso, también se faculta o se permite que los socios minoritarios se retiren de la sociedad anónima. Particularmente la sociedad, la ley establece este derecho a retiro que yo les mencionaba en los artículos 69, 69 bis, 69 ter de la Ley de Sociedades Anónimas, y en general se puede referir a transformación de la sociedad anónima, la fusión de la sociedad, la enajenación del 50% o más del activo social, sea que esto incluya o no su pasivo, la formulación o modificación de un plan de negocios que contemple enajenaciones que quizá este socio minoritario no está de acuerdo, eh, que se enajene más del 50% de la sociedad matriz, que la matriz pierda su carácter de controlador, que también podría ser algo que pudiera llegar a afectar el interés de un socio minoritario, el otorgamiento de cauciones o garantías reales o personales para garantizar obligaciones de terceros, siempre que ellas excedan el 50% del activo social y siempre que el tercero no sea una filial de la sociedad. Es decir,
todas estas decisiones que establece la ley que permiten el derecho a retiro de los socios, particularmente cuando hablamos de este derecho a retiro, probablemente va a ser ejercido por un socio minoritario, se refiere a negocios que modifican la sociedad, decisiones, perdón, que modifican la sociedad, que eventualmente pueden comprometer el activo social más allá de un 50%, es decir, una decisión riesgosa, o caucionar las obligaciones de un tercero que no sea filial de la empresa, que quizá podrían desincentivar la participación de un socio minoritario y le permiten el derecho a retiro. Este derecho emerge cuando, una vez tomado el acuerdo o producida la causal respectiva, el socio vota en contra del acuerdo y, si no asiste, debe ejercer este derecho en el plazo de 30 días desde la Junta, es decir, debe ejercer el derecho a voto y debe votar en contra para poder ejercer este derecho a retiro. Y se le llama, o la ley determina a estos accionistas que votan en contra de este tipo de decisiones y que les da el derecho a retiro, se le llama como disidente o accionista disidente. Y el disidente debe enviar carta certificada a la sociedad manifestando expresamente su decisión de retirarse por estar en desacuerdo con la decisión. Y esto se encuentra regulado en el artículo 70 de la Ley de Sociedades Anónimas y en la ley artículo 76 del reglamento. Y este derecho debe recaer en todas las acciones que tiene en la sociedad y no puede ser parcial. Es decir, cuando yo ejerzo mi derecho a retiro basado en que soy un disidente, es decir, no estoy de acuerdo con una decisión que tomó la Junta de Accionistas y mi posición política dentro de la sociedad no me da poder o participación suficiente para poder dar vuelta a esa decisión, entonces yo tengo que votar en contra, quedo como disidente y debo hacer retiro de mi participación en la sociedad en su totalidad. Es decir, yo no podría, en virtud de este derecho a retiro que me da la ley de sociedades anónimas, solo hacer un retiro de un 50% de las acciones que yo tengo, o de un 25%, de un 20%, y mantener algún nivel de participación. Si yo soy disidente, si yo estoy en contra de la decisión y quiero ejercer mi derecho a retiro, entonces el costo que también está para mí como disidente es que yo tengo que retirarme con toda la participación que yo pueda tener en esta sociedad. Porque piensen, cuando hablo de un disidente, claro, estoy hablando de un socio que no tiene la posibilidad de revertir la decisión que tomó democráticamente la Junta de Accionistas, y recuerden que puede ser que un socio tenga más de un 60% de las acciones, pero también un disidente, claro, no va a poder revertir lo que este socio que representa el 60% logra definir en la sociedad anónima, pero que estamos hablando de un accionista que tiene un 29%. Es decir, tampoco estamos pensando siempre en el accionista súper minoritario que tiene un 0,01 de las acciones. También puede ser un accionista con mucho poder, pero que no lo suficiente para revertir la decisión del 60. Y esto se encuentra regulado, artículo 27 y 71 de la Ley de Sociedades Anónimas. De acuerdo al artículo 69 de la Ley de Sociedades Anónimas, el precio a pagar por la sociedad al accionista disidente que haga uso del derecho a retiro será, en las sociedades anónimas cerradas, el valor de libros de la acción, y en las abiertas, el valor de mercado de la misma, determinado en la forma que lo fije el reglamento. Esto, recuerden que cuando nosotros hacíamos la distinción entre capital social y patrimonio social, y particularmente cuando hablábamos de las acciones, nosotros estamos hablando de que las acciones dentro de la sociedad anónima, y particularmente en la sociedad anónima abierta, no tienen el mismo valor como durante el tiempo. Eventualmente, hoy día pueden tener un valor de 100, mañana pueden tener un valor de 120, de 140, si estamos hablando de una acción que está causando mucho interés y está subiendo de valor, porque como causa mayor interés, es un negocio rentable, la están comprando más, como la están comprando más en la oferta pública de acciones, sube su valor porque hay mayor interés, o eventualmente, hoy día puede valer 120 y mañana puede costar 90, 80, etcétera. Es decir, el valor que yo pagué por esas acciones no va a ser necesariamente el valor que yo voy a recibir cuando yo hago este ejercicio del derecho a retiro. Puede que obtenga menos de lo que yo pagué cuando yo compré las acciones. Estoy hablando de una empresa cuyo negocio no está en el mejor momento, o incluso ni siquiera solamente particularmente por las decisiones de ese negocio, de esa sociedad anónima, sino como lo que está ocurriendo ahora, que nos encontremos en un periodo de recesión, que eventualmente, dependiendo de los negocios que estemos hablando, puedan tener una sobrereacción ante alguna situación económica compleja, como la que conversábamos hace un ratito, que también podría afectar el valor de las acciones, como cuando conversábamos en clase lo que está sucediendo en general con las sociedades anónimas que se dedican al retail,
o la venta directa a los y las consumidoras, que están viendo una modificación que se derivó un poquito, pero hace tiempo ya se veía en realidad, pero se exageró con el proceso de la pandemia COVID, que se decaen la venta de productos por mesón directa a las y los consumidores, y que nos encontramos ante la explosión de la compra y venta de ese tipo de productos en línea, que además encontramos grandes proveedores que quizá el retail nacional no es capaz de competir con, no sé, Amazon, que es como el peligro mayor que nosotros encontramos en este último tiempo, lo que eventualmente puede afectar el valor de la acción, que era lo que nosotros conversábamos. Recuerden también que cuando nosotros hablamos, y aquí también hace la distinción, nosotros hablamos de las acciones, hablamos del valor líquido de las acciones y hablamos del valor bruto de las acciones, y cuando hablábamos con respecto al valor que éste pudiera tener antes de nosotros pagar los impuestos que debidamente debemos pagar como sociedad. El retiro es un derecho que nosotros conversábamos como un derecho de carácter político, que pueden realizar los accionistas que no están de acuerdo con una determinada negocio, línea de negocios de una sociedad anónima, pero no puede ser utilizado el derecho a retiro como una forma de expulsar a uno o más socios. Es decir, no podría el resto de la mayoría de la sociedad, de los accionistas, utilizar el derecho a retiro para forzar a un accionista a retirarse de la sociedad. Cuando se genere el derecho a retiro, y esto tiene que ver también con los buenos gobiernos corporativos y el acceso a la información de los buenos gobiernos corporativos y particularmente de las sociedades anónimas abiertas, esto de cosas que yo debo informar a terceros y debo hacerlo público, a fin de que se conozca que se retiró de la sociedad X socio o ejerce su derecho a retiro como disidente. Y esto también es de aquellos hechos que yo les comentaba, que nosotros, aparte de informar en general a todas las personas, debemos también informar a la Comisión para el Mercado Financiero en cuanto se considera que es un hecho relevante dentro de la sociedad anónima, este derecho a retiro. Cuando hablamos de las sociedades anónimas abiertas, este aviso se realiza publicando un aviso destacado en un diario de amplia circulación nacional y en su sitio de internet, además de enviar una comunicación escrita dirigida a los accionistas con derecho al domicilio que tuvieran registrado en la sociedad. Recuerden que el hecho de yo participar en una sociedad anónima me hace como accionista y me hace parte de lo que se llama el libro de accionistas, donde yo aparezco identificado con mi nombre, con mi RUT, con mi domicilio. En ese domicilio que yo aparezco en el libro de accionistas también me van a notificar de esta decisión, porque se considera que es de aquellas decisiones relevantes dentro de la sociedad anónima. Tienen derecho a retiro todos los accionistas disidentes, incluso aquellos titulares de acciones sin derecho a voto. Recuerden que eventualmente cuando nosotros hablamos de las acciones con preferencia, estas preferencias que eventualmente tienen que ver con preferencia para el pago, muchas veces como contraparte de la preferencia para el pago sobre el resto, no tienen derecho a voto. Cuando hablamos de los disidentes, eventualmente podrían incluso participar algún disidente que no tenga derecho a voto o por alguna razón tenga voto limitado sobre la materia que lo motiva, y aquellos accionistas que mantienen acciones por cuentas de terceros, pero a nombre propio, en las condiciones que se expresan. Los accionistas que estén presentes en la Junta por sí o representados y se abstengan de ejercer su derecho a voto, no se considerarán disidentes. Es decir, para uno poder ejercer el derecho a retiro de los socios en la sociedad anónima, entendiendo que es una situación sumamente excepcional de protección y garantía de estos socios disidentes, este socio debe ser disidente, es decir, no puede cobardemente abstenerse de votar para no ejercer su derecho a voto. Para poder retirarse, tiene que estar presente o eventualmente ejercerlo por carta certificada, donde notifica que vota en contra de esta decisión de la sociedad anónima, lo que lo configura como un socio disidente, y una vez que se configura como socio disidente, puede ejercer el derecho a retiro. Y cuando ejerce el derecho a retiro, lo hace con respecto a toda la participación que tiene la sociedad anónima y no solo parte de esta. Y por último, nuevamente les reitero que este derecho debe ser ejercido dentro del plazo de 30 días, contado desde el momento en que se celebró la Junta de Accionistas, donde se adoptó el acuerdo que generó estos accionistas disidentes. Y lo encontramos regulado en el artículo 17 del reglamento de la sociedad anónima y el artículo 127. Otro derecho relevante que tienen los accionistas dentro de la sociedad anónima es el derecho a recibir dividendos,
que tiene que ver también con lo que nosotros conversábamos como los elementos esenciales de la sociedad, incluso cuando veíamos la definición del artículo 2053 del Código Civil, y particularmente nos referimos a que las utilidades de la sociedad anónima, nosotros lo conversábamos, se expresan en un documento denominado estado de resultados, cuando nosotros conocemos cómo ha resultado el año de la sociedad anónima, y también se le puede llamar estado de ganancias y de pérdidas. Y este documento consta de dos partes: los resultados operacionales, en los que figuran esencialmente los ingresos por la venta de bienes o servicios y los costos directos y gastos generales asociados a esta venta, y una segunda parte en la que se expresan los resultados no operacionales, donde figuran los ingresos y egresos que no son resultados de esta operación misma del negocio. Eventualmente podrían ser depreciaciones acumuladas, costos financieros, otros gastos fuera de explotación. Y además, este documento que nosotros estamos conversando ahora incluye la actividad anual de la gestión, que se completa con un balance que refleja el resultado positivo en el caso de las utilidades o negativo en el caso de pérdidas, sufrido en el patrimonio de la sociedad. Porque eventualmente nosotros podríamos encontrar ante un año calendario, como por ejemplo el año 2020 o el año 2021, que fueron años complejos para ciertos negocios, donde no encontrábamos resultados positivos, es decir, no hay utilidades, sino que más bien se informan resultados negativos, pérdidas, que afectaron al patrimonio de la sociedad. Los dividendos, es decir, estas utilidades que nosotros estamos conversando, en general, y de hecho se espera dentro de lo que nosotros tenemos como sociedad anónima, que sean pagados en dinero, salvo que exista acuerdo unánime, es decir, que no hay disidentes de las acciones emitidas. Esto se puede pagar en virtud de las utilidades líquidas, esto es, que se reflejen en dinero efectivo, salvo acuerdo unánime, la sociedad anónima abierta solo se puede distribuir un 30% de las utilidades líquidas y no más, y en las cerradas la norma es idéntica. Esto tiene que ver con lo que yo les conversaba sobre el que se presenten las utilidades que en ese año particular tiene la sociedad anónima y que eventualmente ante esa cantidad de dinero las y los socios quieran hacer un gran reparto de utilidades de la sociedad anónima. Tanto en la sociedad anónima abierta como en la sociedad anónima cerrada, se permite hacer un reparto cuando están de acuerdo todos los accionistas de estas utilidades líquidas, pero solo hasta un 30% de ellas, es decir, no de todas las utilidades líquidas que nosotros tenemos. Si sucede que hay utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y en el presente hay pérdidas, porque puede ocurrir que nosotros tengamos utilidades del año, por ejemplo, 2018, para dar un ejemplo más concreto. En el 2019 ocurrió el estallido, 2020-2021 fue la pandemia, lo que quiere decir que en general, quizá, dependiendo del rubro, empecemos retail para que se nos haga más creíble, quizá bajaron en sus utilidades en el año 2019, 2020 y 2021, pero al 2018, que fue un buen año para el retail, entonces tenían utilidades acumuladas. Entonces puede ocurrir que nos encontremos en el 2021, donde teníamos pérdidas, y nosotros decidimos hacer reparto de utilidades líquidas, pero las utilidades que vamos a repartir no son del 2021, porque el 2021 tuvimos pérdidas. Entonces nosotros tomamos las utilidades que teníamos guardadas del 2018, que eso eventualmente podría ocurrir en cuanto yo puedo tener utilidades líquidas, pero puedo hacer un reparto dentro del 2018 de hasta un 30%. Porque algo se debe entender. En esto nosotros seguimos las normativas que aparecen en el artículo 45, número 2 y 79, inciso segundo de la ley de sociedades anónimas, cuando se refiere a la forma de repartir esta utilidad. Es importante sí aclarar que en este caso que yo quiera repartir utilidades que yo tengo acumuladas del 2018, pero en el 2021 yo tengo pérdidas, estas utilidades, antes de repartirlas, lo primero que yo tengo que hacer es compensar las pérdidas. Si yo tengo estas utilidades del 2018, las ocupo para compensar las pérdidas, y aún así tengo un remanente de utilidades, ese remanente de utilidades sí puedo repartirlo, para que quede claro. Es decir, tengo utilidades que tengo guardadas en 2018, que no utilicé, y tengo pérdidas en el 2021, y yo quiero utilizar estas utilidades del 2018. Las puedo ocupar, pero lo primero que tengo que destinarlo es al pago de las pérdidas. Si yo pago las pérdidas y me queda todavía dinero de estas utilidades que yo tenía guardadas, entonces puedo hacer reparto de utilidades. ¿Por qué la ley me lo establece de esta manera?
porque de esta manera yo garantizo el pago de mis acreedores. Es decir, no permito que a través de esta excepción los accionistas decidan entregarse o repartir sus utilidades en un momento complejo, porque nosotros estamos hablando que quizá mi empresa, no, estamos hablando de eso, no quizá, que la empresa se encuentra con pérdidas y yo me aproveche de estas utilidades guardadas y no pague o sí, afecte eventualmente el patrimonio de la sociedad porque no cubro las pérdidas de ese giro. Lo primero que debo hacer es cubrir las pérdidas y luego puedo hacer reparto, para que nos quede claro. Nos encontramos ante otro derecho importante político que tienen los accionistas, las y los accionistas, y particularmente estamos hablando del derecho a voto, que se trata de un acto unilateral del accionista en que manifiesta su voluntad frente a una moción presentada en una junta de accionistas. También el voto del accionista unido al de otros accionistas en cuanto conforme la mayoría necesaria para tomar un acuerdo, eventualmente puede tomar un acuerdo importante para la sociedad y que se va a determinar por la mayoría de los accionistas. Es decir, es un derecho a voto que se ejerce de forma unilateral por cada accionista, pero la suma de muchos accionistas eventualmente, o incluso estamos hablando de un accionista controlador, puede decidir un asunto importante para la sociedad misma. Porque cuando hablamos nuevamente de la Junta de Accionistas, estamos hablando de este órgano de asamblea, de esta asamblea de accionistas, que representa la voluntad colectiva de estos accionistas y de la sociedad, eventualmente, en ciertas ocasiones. ¿Por qué hago la distinción de que representa la voluntad de la sociedad en ciertas acciones? Porque la voluntad de la sociedad en cuanto a administración y decisión dentro de la sociedad la toma el directorio. Y el directorio delega ciertas facultades de administración en los gerentes y particularmente en el gerente general, quien también ejerce este tipo de funciones de administración y decisión, supeditado y vigilado por el directorio. Pero es el directorio quien representa esta voluntad de la sociedad. En algunos casos podría llegar a presentarla la junta de accionistas, como por ejemplo, podríamos hablar de la voluntad social cuando un 10% o una cantidad de accionistas que representen un 10% de las acciones debidamente emitidas decidan buscar la responsabilidad del directorio, particularmente de algún director, responsabilidad civil por alguna decisión que ha causado merma en la sociedad. Se refieren a este derecho a voto los artículos 21, 62 y 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, los artículos 119 y siguientes del reglamento, y por regla general una acción implica un voto. Si prohíbe de forma expresa que los estatutos contengan disposiciones que otorguen una acción con voto múltiple, aun cuando en la actualidad se permite la constitución de acciones preferentes, que era lo que nosotros conversábamos, pero que cuando se constituyen las acciones preferentes no se pueden constituir para todo el tiempo que mantengan esta preferencia. Eventualmente, el artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas permite al accionista, tratándose de las elecciones en las juntas, el acumular sus votos en una sola persona o distribuirlos en varios candidatos en la forma en que estime conveniente. No hay forma o norma expresa que permita o prohíba la dispersión de votos, tratándose de ponencias distintas de las elecciones para llenar los cargos sociales. Con todo, es posible, de acuerdo a estas reglas, que el derecho de un accionista vote por parte de sus acciones para una moción y por otra parte de ellas lleve la contraria a esta moción o se llegue a abstener. Pues siendo el voto un acto jurídico unilateral que manifiesta esta voluntad, no existirá tal manifestación en caso de votos contradictorios. Es decir, puede ser que yo vote, yo tengo un conjunto de acciones, sean un grupo de acciones A que son mías y por otra parte estoy representando la voluntad de un tercero con otro grupo de acciones. Soy yo, persona natural, que está representando mi interés en el grupo de acciones y eventualmente puedo estar representando el interés de un tercero a la vez. Puedo votar a favor con mis acciones de una moción que se está presentando en la Junta de Accionistas y a la vez puedo votar en contra de esa moción en las acciones que estoy representando. Y en esto entra la discusión del artículo 66 de la Ley de Sociedades Anónimas, que particularmente estoy actuando, por una parte, por mi voluntad como socio accionista y por otra parte estoy representando el interés de un tercero. Por lo que no hay un conflicto en cuanto a esa decisión en que yo apoyo por una parte una moción con mi voluntad y mis acciones y por otra parte estoy en contra de esa decisión con la voluntad que estoy representando de un tercero.
También, eventualmente, la ley de sociedades anónimas permite que se produzcan pactos entre los accionistas y estos se refieren a acuerdos que generan obligaciones recíprocas para los accionistas que suscriben estos pactos, de forma que se ajustan a esta noción más clásica de lo que nosotros veíamos como el contrato. Estos pactos tienen carácter contractual, tienen fuerza obligatoria solo entre quienes los celebraron. Los estatutos, por el contrario, constituyen un acto fundamental de la sociedad que obliga a todos los accionistas, actuales o futuros, es decir, tanto los socios que generaron esta sociedad como terceros que compran acciones en esta sociedad, y esto en virtud del artículo 22 de la Ley de Sociedades Anónimas. Y cuando hablamos de los terceros, es decir, terceros que compran acciones en esta sociedad en el futuro, es decir, no quienes constituyeron o son socios fundadores de la sociedad anónima, es decir, quienes no participaron en la redacción de esos estatutos, sí se rigen por ellos, porque recuerden que cuando ustedes deciden ser parte de una sociedad anónima, es decir, cuando ustedes compran acciones en una sociedad anónima abierta particularmente, que es la que nos interesa, que hace OPA, que hace oferta pública de acciones, eh, nosotros, si somos diligentes, si somos contratantes diligentes, nosotros vamos a revisar los estatutos sociales. ¿Por qué? Porque tienen este valor y eventualmente pueden establecer reglas especiales que van a tener un valor especial por sobre lo que nosotros conocemos en la ley de sociedades anónimas, y nos vamos a regir por lo que dice el estatuto social. Entonces, es de esa importancia que ustedes revisen los estatutos sociales cuando deciden ser parte o comprometer parte importante de su patrimonio en una sociedad anónima. Estos contratos, es decir, estos pactos que puedan realizar los accionistas, ellos los realizan porque, bueno, tienen la facilidad de hacer un contrato, por tanto, pueden optar voluntariamente a someterse a este contrato y eventualmente modificarlo en lo futuro, y podrían tener como contenido, por ejemplo, con respecto a un pacto relativo a la composición del órgano de administración de la sociedad anónima, en virtud del cual los firmantes de este pacto se obligan a votar en la Junta General a favor del nombramiento de determinados directores en función de una distribución de poder previamente acordada en este acuerdo, este pacto que generan los accionistas. O a limitar el ejercicio del derecho a voto en la Junta mediante la adopción de reglas distintas o destinadas a alterar el principio mayoritario legalmente previsto para la aprobación de los acuerdos sociales. También son habituales los acuerdos dirigidos a crear obligaciones a cargo de los socios que, de contemplarse en los estatutos sociales, van a constituir auténticas prestaciones. Por ejemplo, el caso de compromisos de financiación adicional de la sociedad bajo ciertas condiciones, pactos de no competencia de la sociedad o prestar ciertos servicios a la sociedad. Estos dos últimos, particularmente el pacto de no competencia con la sociedad o de prestar ciertos servicios a la sociedad, son pactos un poquito conflictivos, porque cuando hablamos de pactar no competencia, ahí podemos entrar a algo que ya no solamente tiene que ver con la ley del contrato y no solo tiene que ver con la voluntad de los socios, sino que estamos hablando de la afectación de la libre competencia. Y eventualmente podríamos, dependiendo de hasta qué grado llegue este pacto, esta decisión de no competir, podría llegar a ser conocido por la Fiscalía Nacional Económica o por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y recibir sanciones por la afectación de la libre competencia, porque la idea es que las empresas compitan unas con otras, no que tengan acuerdos para no competir. Y cuando hablamos particularmente de prestar ciertos servicios a la sociedad, también es un poco conflictivo. Particularmente es conflictivo esta posibilidad de prestar ciertos servicios a la sociedad, en cuanto podría ser que se utilice para entregar ciertos recursos a un socio o a un director. Eventualmente, si bien existe prohibición expresa para los directores de ejercer algún trabajo que no sea ser director para esa sociedad, existiendo excepciones donde podría llegar a hacerlo, eh, por el cuanto a la afectación al principio de la probidad. Esto es aún más exagerado cuando estamos hablando ya no solamente en general, la afectación de la probidad, y por esta combinación de las reglas de los gobiernos corporativos y de la afectación del interés privado, netamente privado, que pueda tener la sociedad anónima, con la regulación, el órgano regulatorio que crea el Estado para tratar de generar esta democracia interna de la sociedad. Nosotros conversábamos sobre esto, se producía, y lo conversaba entre las primeras clases, se producía un cruce entre el interés privado con el interés público en regular lo que ocurre con estas empresas. Entonces, como estamos hablando de esto, estos tipos de acuerdos, discurre también el libro y en general los autores conversan, las autoras conversan sobre qué tan legales o qué tan efectivamente yo puedo verme obligada a cumplir con estos tipos de acuerdos.
¿Qué podrían hacer las partes que firmaron este tipo de acuerdo? Llegado al punto, pensemos el caso que se ponen de acuerdo para votar por un determinado director, para que sea director una determinada persona. Llegan a la junta de accionistas que determina la elección de los directores y votan por otro candidato distinto del que ellos firmaron en el documento que iban a votar. Ahí estaríamos en todo caso de inobservancia de este contrato y los firmantes podrían ejercer las correspondientes acciones de responsabilidad por incumplimiento contractual y de reclamación de daños eventual porque se nombró un director que no era el que se había acordado. Y así como eventualmente podrían reclamar el cumplimiento forzoso de la obligación asumida cuando se trate de obligaciones de hacer o la cesación del acto de contravención del pacto cuando éste imponga obligaciones de no hacer. Por ejemplo, en el caso del que yo les hablaré en conflictivo, que se haya determinado que no van a competir y este socio decide competir con la sociedad. Y aquí es donde los autores discuten con mayor interés en cuanto hablan de la limitada eficacia de estos pactos. Es decir, es muy poco probable que yo pueda exigir este cumplimiento o que eventualmente pudiera obligar la voluntad del accionista tratando de hacer cumplir este acuerdo escrito. Entonces, y aparte, con mayor razón, bueno, y esta parte va a ser conocido por un juez árbitro, pero particularmente es más complejo cuando hablamos de lo que yo les mencionaba con la obligación de no competencia. Es decir, ¿podría yo válidamente exigir a otro accionista con el cual yo tengo un acuerdo, una junta, estos acuerdos de accionistas, de no competir con la sociedad, exigirle que, como dentro del marco normativo que nosotros tenemos, que no compita con mi empresa o con la empresa que ambos tenemos? Muy poco, difícil que esto ocurra, muy difícil, perdón. Y esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 125 de la Ley de Sociedades Anónimas, 4 número 10 de la Ley 18.046. No existen limitaciones en cuanto a los tipos de acuerdos que se puedan regular en estos pactos de accionistas. Sin embargo, normalmente los pactos de accionistas, normalmente no existe ninguna limitación, pero en general son de este tipo. La administración de la sociedad, buscando modelar la forma en que ésta se va a administrar, de la cesión de acciones, donde una de las regulaciones más importantes es este llamado derecho de primera opción, que ya conversábamos antes dentro del principio de la materia, que consiste en que si uno de los accionistas desea vender sus acciones, tiene el deber de ofrecerlo preferentemente a otros de los socios que son parte de la sociedad. El acuerdo de actuación conjunta, lo que implica que los accionistas se ponen de acuerdo para votar de una determinada forma, para poder influir decididamente en la gestión societaria o la obtención del control de la misma cuando eventualmente nos encontremos en una situación en que puedan cambiar o mutar el control de la sociedad a fin de influir decididamente en la gestión societaria o en la obtención de control de la misma, y acuerdos de no competencia, prohibiciones que no se encuentran expresamente recogidas en la Ley de Sociedades Anónimas, a diferencia de los que nosotros encontramos en el Código de Comercio. Si bien se admite que en general son válidos estos acuerdos con base al principio de la autonomía de la voluntad, lo cierto es que existen algunos problemas con su licitud, que es lo que estábamos conversando ahora hace un ratito, y que nos pueden llamar a que eventualmente yo pueda obligarme a través de ese contrato, pero no pueda obligar a quien no obedece el pacto. En Chile encontramos una única disposición que se refiere a esta materia, y esto es el artículo 14 de la Ley de Sociedades Anónimas, que sobre el particular señala: los estatutos de las sociedades abiertas no podrán estipular disposiciones que limiten la libre cesión de las acciones. Los pactos particulares entre accionistas relativos a cesión de acciones deberán ser depositados en la compañía a disposición de los demás accionistas y terceros interesados, y se hará referencia a ello en el registro de accionistas. Si así no se hiciere, tales pactos serán inoponibles ante terceros. Tales pactos no afectarán la obligación de la sociedad de inscribir sin más trámites los traspasos que se le presenten de conformidad al artículo 12. Estos pactos son eficaces entonces en las sociedades anónimas cerradas, siempre y cuando se aluda a las restricciones que no impliquen la supresión del derecho a transferencia. Asimismo, deben cumplir con las normas generales y no pueden afectar los derechos de los accionistas en virtud del artículo 30 de la Ley de Sociedades Anónimas. Es decir, en general, hablamos de que yo no puedo voluntariamente a través de estos pactos, particularmente en la Ley de Sociedades Anónimas, restringir el acceso, la libre cesión que yo tengo de las acciones de la sociedad anónima, de poder venderlo a un tercero que lo pueda comprar sin que intervenga el resto de los accionistas. ¿Por qué?
Porque este tipo de pacto, es decir, un pacto donde yo afecto la posibilidad de ceder, vender mis acciones, afecta la naturaleza misma de la sociedad anónima, que me permite a mí como accionista ingresar a la sociedad anónima, retirarme de la sociedad anónima, vender las acciones a un tercero libremente, fuera de las restricciones que nosotros encontrábamos en otras formas sociales antes de la sociedad anónima abierta particularmente. En la sociedad anónima cerrada es distinto, porque ya nosotros vimos que la idea de la sociedad anónima cerrada no es que haga oferta pública de sus acciones, ni que ingresen y salgan libremente accionistas, sino que en general se refiere a negocios que muy eventualmente podrían realizar oferta pública de acciones, pero tienen que ser especialmente autorizados para ello, y hablamos de negocios más bien de carácter familiar. Por tanto, si estamos hablando de una sociedad anónima cerrada, eventualmente sí podría hacer este tipo de pacto, porque sí me preocupa que no haya un ingreso libre de accionistas o que yo pueda libremente ceder mis acciones y que exista algún nivel de control de quienes son parte de esta sociedad anónima cerrada. No podría tomar este tipo de pacto en una sociedad anónima abierta. Entonces, existe una restricción expresa en la ley, particularmente en la ley de sociedad anónima. Y cuando hablamos de actuación conjunta, por ejemplo, como el caso que yo les decía, que se pongan de acuerdo para votar de una manera determinada, encontramos una reglamentación en el artículo 98 de la Ley de Mercado de Valores que dispone: el acuerdo de actuación conjunta es la convención entre dos o más personas que participan simultáneamente en la propiedad de una sociedad, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, mediante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de la sociedad u obtener el control de la misma. Se presumirá que existe tal acuerdo entre las siguientes personas, entre sus representantes y representados, entre una persona y su cónyuge, y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, entre entidades pertenecientes de un mismo grupo empresarial y entre una sociedad y su controlador o cada uno de sus miembros. La superintendencia podrá calificar si entre dos o más personas existe acuerdo de actuación conjunta, considerando entre otras circunstancias el número de empresas en cuya propiedad participan simultáneamente. Y recuerden acá lo que nosotros conversábamos del interlocking, que es interesante, pero particularmente cuando hablamos de interlocking estamos hablando de participación en los directorios de empresas que son relacionadas o de negocios relacionados y conocimiento de información privilegiada entre estas dos empresas que eventualmente pudiera llevar a que nosotros entráramos a algún tipo de ilícito anticompetitivo, en cuanto tengo acceso a esta información y soy partícipe de ambos directorios. Si una sociedad hubiere como socios o accionistas personas jurídicas extranjeras de cuya propiedad no haya información suficiente, se presumirá que tienen acuerdo de actuación conjunta con otro socio accionista o grupo de ellos de acuerdo a la actuación conjunta que tenga mayor participación en la propiedad de la sociedad. Y esto fue incorporado hacia el final, una de las modificaciones últimas de 1980. Entonces, ahí nos van quedando algunas nociones con respecto a estos acuerdos que eventualmente pueden tener los accionistas, que la ley los faculta para que puedan realizar estos acuerdos, pero sabemos que tenemos que revisar la licitud de estos acuerdos y eventualmente si se produce un incumplimiento del acuerdo, pensar cuán efectivamente yo voy a poder exigir el cumplimiento forzoso de este tipo de acuerdos. Particularmente nos resulta más llamativo cuando hablamos de un acuerdo que pudiera afectar la decisión de competir entre diversas empresas en cuanto pudiera afectar la libre competencia.